se esconden bajo la traición. Su mentira es corrupción, esa cuando la has visto. Aquí en México, ¿cuándo has visto corrupción? Te convencen de su error. Su mentira es la traición. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que obviamente todo este fin de semana dio mucho que hablar. No solamente una noticia nacional, sino una noticia que nos concierne a todo el mundo. Es una noticia que nos viene a simbrar a los que hemos estado siguiendo lo que ha estado sucediendo en Siria, pues ya desde hace tiempo, y lo que, bueno, todo esto que está sucediendo, pues tiene otro lado de la moneda, más allá de lo que dicen los medios de comunicación, sobre todo los locales o los gringos. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que poco se sabe, y es que poco se sabe ahora gracias a este Mass Media, precisamente lo que el representante del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo el viernes pasado sobre el supuesto ataque químico que desató el ataque orquestado por Estados Unidos a Siria. Igor Konashenkov se refiere al supuesto ataque químico que se llevó a cabo en Duma, cerca de Damasco, el 7 de abril, asesinando a 60 personas. Este hecho desató el reproche mundial y la acción militar del gobierno de Estados Unidos, encabezado por un idiota irascible con poder. El rumor de que una bomba química había caído en Siria fue comenzado por un hombre que entró gritando al hospital que había sido o que habían sido todos atacados por bombas químicas. La gente que ahí se encontraba en los hospitales después del bombardeo comenzaron a rociar a sus familiares con agua de mangueras del hospital. Sin embargo, los médicos del hospital descartaron que hubiera señal alguna de un ataque químico. El fin de semana pasado, Roger Waters ofreció un concierto en España en donde calificó a los cascos blancos de terroristas, ya que no son una organización que persigue fines humanitarios, sino terroristas. Y bueno, esto es algo que también afirma el presidente de Siria en la siguiente entrevista que vamos a ver. Mr. President, did you give an order to strike Khan Sheikhun with chemical weapon last Tuesday? Actually, no one has investigated what happened that day in Khan Sheikhun till that moment. As you know, Khan Sheikhun is under the control of Al-Nusra Front, which is a branch of Al-Qaeda. So the only information the world have had till this moment is published by Al-Qaeda branch. No one has any other information. We don't know if the whole pictures or videos that we've been seeing are true or fabricated. That's why we asked for investigation into what happened in Khan Sheikhun. This is first. Second, Al-Qaeda sources said that the attack happened at 6:30 in the morning, while the Syrian attack in the same area was at around noon, between 11:30 to 12. So they're talking about two different stories or event. So there was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons. We gave up our arsenals a few years ago. Even if we have them, we wouldn't use them, and we had never used our chemical arsenal in our history. So what happened this day? As I said, the only source is Al-Qaeda. We cannot take it seriously, but our impression that the West, mainly the United States, is hand in glove with the terrorists. They fabricated the whole story in order to have a pretext for the attack. It wasn't attack because of what happened in Khan Sheikhun. It's one event. It's a stage one, the play that we saw on the social networking and on TVs, the propaganda, and the stage two is the military attack. That's what we believe is happening because it's only few days, 2 days, 48 hours between the play and the attacks, and no investigations, no concrete evidence about anything. The only thing were allegations and propaganda and then strike. So who, according to you, is responsible about this alleged chemical attack? The allegation
itself by Al-Qaeda, Al-Nusra Front, so we don't have to investigate who. They announced it. It's under their control, no one else. About the attack, as I said, it's not clear whether it happened or not, because how can you verify a video? You have a lot of fake videos now, and you have the proof that those videos were fake, like the white helmets, for example. They are Al-Qaeda, they are Al-Nusra Front, who shaved their beard, wore white hats, and appeared as humanitarian heroes, which is not the case. The same people were killing Syrian soldiers, and you have the proof on the internet anyway. So the same thing for that chemical attack. We don't know whether those dead children, were they killed in Khan Sheikhun, were they dead at all, who committed the attack if there was attack, what the material, you have no information at all, nothing at all, no one investigated. So you think it's a fabrication? Definitely, 100% for us it's fabrication. We don't have arsenal, we're not going to use it, and you have many indications if you don't have the proof, because no one has concrete information or evidences, but you have indications. For example, less than 2 weeks, around 10 days before that attack, the terrorists were advancing in many fronts, including the suburbs of Damascus and Hama, which is not far from Khan Sheikhun. Let's suppose we have this arsenal, and let's suppose that we had the will to use it. Why didn't we use it when we were retreating and the terrorists were advancing? Actually, the timing of that attack or alleged attack was when the Syrian army was advancing very fast, and actually the terrorists were collapsing. So why to use it if you have it and if you have the will? Why to use it at that timing, not when you are in a difficult situation? Logically, this is first. Second, if you want to use it, if you have it and if you want to use it, again, this is, if we suppose, why to use it against civilians, not to use it against the terrorists that we are fighting? Third, in that area, we don't have army, we don't have battles, we don't have any let's say object in Khan Sheikhun, and it's not strategic area. Why to attack it? Well, what the reason? Militarily, I'm talking about military from a military point of view. Of course, the foundation for us morally, we wouldn't do it if we have it. We wouldn't have the will because morally this is not acceptable. We won't have the support of the public. So every indication is against the whole story. So we can say that this play that they staged doesn't hold together. The story is not convincing by any means. With the US airstrike, Trump seems to have changed his position on you and Syria drastically. You have the feeling that you lost what you have called a potential partner. I said if it was conditional. Yeah. If they are serious in fighting terrorists, we're going to be partnered. I said not only the United States, whoever wants to fight the terrorists, we are a partner. This is basic for us, basic principle, let's say. Actually, what has been proven recently, as I said earlier, that they are handing gloves with those terrorists. The United States and the West, they're not serious in fighting the terrorists. And yesterday, some of their statements were defending ISIS. They were saying that ISIS doesn't have chemical weapons. They are defending ISIS against the Syrian government and the Syrian army. So actually, you cannot talk about partnership between us who work against the terrorists and who fight the terrorism and the others who are supporting explicitly the terrorists. Y bueno, pues esta es la entrevista que dio el presidente Bashar al-Assad, donde él refiere que sí, que este ataque fue completamente fabricado. Entonces, bueno, en este clima político lo que se vive ahora es de que Estados Unidos, Inglaterra y Francia atacaron a Siria sin tener evidencias, sin tener pruebas,
se les ocurrió, se les salió de una manga y la otra decir vamos a atacar a Siria, lo atacaron y ahora están como idiotas tratando de buscar evidencias de ese supuesto ataque químico que no hay. Entonces todavía están como niños chiquitos diciendo no, pues es que Rusia ya llegó y ya limpió y todo, o sea, dicen la gente es imposible. Primero que nada, si es un arma química, ¿cómo chingados vas a limpiar todo el daño que puede provocar un arma química en unos días, ¿no? Hay médicos, hay personas que han estado ahí desde las 5 de la mañana, se han supuestamente expuesto a esos agentes químicos y no les ha pasado nada, y ellos mismos dicen, en ciertos videos, dicen, yo estoy aquí desde tal fulanita de tal hora, no pasa nada, no me ha pasado nada, no hay armas químicas aquí. ¿Qué atacó Estados Unidos? Atacó un laboratorio, ese laboratorio lo dicen que estaba fabricando medicamento para la gente y se estaba preparando medicina contra el cáncer. Eso fue la potente amenaza, yo creo, para el establishment, pero no había armas químicas ahí. Entonces ahorita están pues enfrentando un proceso, porque aquí hay declaraciones encontradas. En la ONU pues hay como que mucho apoyo todavía a Estados Unidos, pero apoyo por los de siempre, ¿no? Porque hay personas que han estado diciendo es que esto es reprobable, ¿cómo chingados se les ocurre atacar sin primero presentar las evidencias no solamente a la ONU, carajo, sino a sus mismos gobiernos? O sea, todo eso tiene que haber pasado por un proceso legal donde sus propios congresos debieron de haberlo aprobado, y no fue así. No fue una decisión plural, una decisión que todos hayan decidido tomar. No fue así. Ellos se adelantaron y bueno, ahora hay otro caso acá que aumenta la tensión entre Rusia y Estados Unidos. El 16 de abril salió una nota sobre el caso Skripal. El caso Skripal es por el caso que hubo con Sergei Skripal y su hija Julia, quien el 4 de marzo en la ciudad británica de Salisbury fue asesinado junto con su hija. Entonces, bueno, Estados Unidos, ¿a quién culpa? A Rusia. Donald Trump se enfadó, dijo que bueno, que eso había sido causa de Rusia. Entonces, como medida irascible, estúpida y precipitada, Francia y Alemania, junto con Estados Unidos, se pusieron de acuerdo para expulsar a los diplomáticos rusos de sus países. Entonces, Estados Unidos, pues ya saben cómo es el idiota de Trump, se puso así a despedir masivamente y expulsó a 60 ministros de Rusia. ¿Qué es lo que quieren? Esta es una pendejada para quitarse a Rusia de sus países y no tener como contraespionaje de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que con Rusia la tensión está fuerte, y saben más que nada que Estados Unidos está tratando de afectarles en sus intereses, y sobre todo que el pique se viene más fuerte, y que Estados Unidos y Francia y otros países están haciendo cosas que no deben. Y bueno, pues ahí está la opinión de Rusia, que está dentro de tu país, pues entonces los mandó a la verga, la neta. Y bueno, sacó a 60, entonces se encabronó porque Francia y Alemania no sacaron a muchos diplomáticos de sus países, solamente sacaron a 4. La nota dice, según fuentes del periódico, el 24 de marzo los asesores de Trump le informaron sobre el número preciso de los diplomáticos rusos que iban a ser expulsados, explicando que sería aproximadamente el mismo que el de los aliados europeos. Al día siguiente, cuando las expulsiones fueron anunciadas públicamente, el presidente se puso furioso por el hecho de que Francia y Alemania expulsaban solo 4 diplomáticos, y los medios describían la acción de Estados Unidos como la purga más grande de la historia del país.
Cuando sus asesores intentaron asegurarle que el número total de las expulsiones europeas sería similar al de Estados Unidos, exclamó que le daba igual el número total. Trump insistía en que sus asesores lo habían inducido a un error sobre la escala de las expulsiones. Hubo palabrotas, muchas palabrotas, contó un funcionario bajo condiciones de anonimato. O sea que este güey estaba despotricando contra toda la gente. Ay, ese güey es una amenaza, la neta, teniendo el poder. Y bueno, también acá hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que Trump fue uno de los principales críticos al gobierno de Bush, diciendo, ¿qué ganas, Bush, con atacar Siria? Solamente ganas meternos más en deuda y matar a inocentes, ¿no? Y bueno, estuvo lanzando tweet tras tweet, porque ese idiota como que ahí se hacía su alter ego a través de los tweets. Y bueno, él fue uno de los críticos así como que más fervientes, y todos dicen, pues qué chido, lo cual te alerta sobre no creer en las idioteces que dice cualquier cabrón y después llegue al poder y tú dices, ay sí, yo voy a votar por él porque él está en contra de la guerra. No, señores, la gente cambia cuando hay dinero de por medio y cuando hay intereses de otros países de por medio y una agenda que seguir. Entonces, bueno, eso ya es meternos en otros temas. Pero bueno, nos encontramos con que el gobierno, los soldados, la parte militar de Estados Unidos no está apoyando a esto. Les muestro unas imágenes de soldados, de marinos, de personas que están en contra de la guerra con Siria. Dicen que es una guerra civil. No, bueno, la guerra civil podría decirse si, por ejemplo, el gobierno de aquí realmente estuviera emprendiendo acciones contra sus narcotraficantes, ¿no? Por ejemplo. Pero si llega a Estados Unidos a querer meter cuchara, y llega a Londres y te dicen, no, te estoy ayudando, pues la neta no es una guerra civil, ¿no? El chiste es de que, bueno, o sea, aquí no toda la gente está a favor de la guerra, pero lo que realmente me preocupa son las personas que sí están a favor. O sea, Estados Unidos es una nación enferma por muchos factores, digamos. Ahí son grandes consumidores de drogas, son grandes consumidores de comida chatarra, son grandes consumidores de videojuegos con alta violencia. Muchos que juegan videojuegos no se ven afectados por ello. No digo que sea una generalidad, pero sí hay unos chamacos, unos pubertos, unos adolescentes con los que yo misma he tenido que tratar, que están realmente perjudicados, y gringos pues, que están realmente perjudicados por esta situación de violencia. O sea, no tienen otra forma que criarse y pasan todo el tiempo en la casa. Sí, no hacen daño a nadie, ¿no? Pero no hacen daño a nadie físicamente. Pero pues también resulta que los están controlando para la, ¿cómo se llama? Para la hiperactividad, con medicamentos que pues, sí tienen aquí como que un peso fuerte. Se habla de que los que han sido shooters, los que han sido asesinos en serie, que han disparado contra la población, realmente todos tienen medicamento de prescripción. O sea, todos están siendo tratados por cualquier cantidad de cosa, por un psicólogo, y de repente, ¡pum!, pierden el sentido de la realidad. Muchos dicen escuchar voces. O sea, hay cosas que están detrás de esto, pero bueno, pues aquí se ve como si realmente estas pastillas estuvieran desquiciando, ¿no?, a estos muchachos, y pues es lo que hay que investigar antes de solamente decir que los videojuegos o demás. No, yo sé que hay cosas detrás de todo esto, pero bueno, hay cosas que han ido moldeando la mentalidad de los americanos y se dejan ir de una manera irascible también, con la entraña. Y no solamente los americanos, caray, o sea, te vas aquí también. Híjole, con las patas responden luego lo que les sale de la entraña sin pasar por el seso. O sea, no se piensa lo que se va a decir, pero se siente a toda madre, ¿no? O sea, el chiste es de que aquí hay personas en Estados Unidos que están diciendo que qué bueno, que la guerra, que sí, que ojalá que los bombardeen a todos. Hay estúpidos diciendo, ojalá también bombardeen a Venezuela. O sea,
esto es una cosa ya insana, ¿no? Mentalmente, ya no hay una psique aquí que realmente tenga como una sensatez visible. Y bueno, este es el peligro, esto es lo que sucede, pero conlleva a otro tipo de situaciones, que es a lo que quiero llegar. Hay un periodista que se llama Brandon Turbeville que, bueno, él ha estado viviendo en Siria y en Líbano. Él ha estado conviviendo con las personas sirias, los ha entrevistado, los ha filmado, y él mismo ha sacado sus propias conclusiones hablando con ellos, o sea, no solamente informado por el mass media, como desgraciadamente todos lo tenemos que hacer porque no estamos allá. No, él ha estado hablando con ellos, y él lo que dice de ellos es hermoso. Dice que son personas son personas lindas, son personas buenas, la cultura es específicamente bonita, y dice, y estas son las personas que tienen que sufrir de que sus miembros de la familia inocentes sean pues mutilados, cortados en piezas, desmembrados, quemados vivos directamente por el gobierno de Estados Unidos. Dice, me acuerdo en una nota que leí hace unos días, que decía, él tratando de justificar a los americanos, decía, bueno, es que los blancos pues realmente pierden el sentido de lo que es la realidad y todo eso, y le preguntan, ¿pero de qué hablas? O sea, nosotros también somos blancos, o sea, como, ¿a qué te refieres con tu término, no? Ellos no están empapados del racismo que hay en este lado del charco, en el occidente, blancos, caucásicos, orientales, o sea, todos los etiquetamos, todos los clasificamos, perdiendo la oportunidad de ver quiénes realmente son, lejos de las etiquetas, ¿no? Cristianos, judíos, etcétera, etcétera. Ya con eso reducimos a una persona a una sola etiqueta. Entonces, bueno, estas son las personas que realmente se levantan en la madrugada y de repente se dan cuenta que sus familias están solamente ya con el torso, y las piernas y los brazos están regados por el cuarto, y esto no se escandalicen así de, ay, ¿cómo habla esta mujer tan acá, no, o sea, esto es la realidad, no por querer nosotros con nuestras chaquetas mentales decir, ay, eso no pasa, o pensar, ni siquiera llegar a pensar en ello, significa que no pasa. Esa es la realidad de lo que viven día con día. Y bueno, acá en este panorama lo que se está cuestionando es este ataque, sobre todo por el arma química, que pues ya se ha probado que no hay, ¿no? Entonces ahorita están dejando que pues ellos reúnan las evidencias, o como quien dice, igual a que fabriquen las evidencias para culpar al presidente de Siria, o culpar a Rusia, y bueno, salirse ellos con las suyas. Pero bueno, las intervenciones humanitarias dejan las cosas peor que como estaban, no ayudan, terminan perjudicando irremediablemente a las personas que viven ahí, y esto es una realidad. Estados Unidos para el cuello diciendo que han sido los que han llevado ayuda humanitaria a todo el mundo, cuando pues en el 2016, por ejemplo, el Parlamento británico presentó un reporte dando a conocer que la amenaza, entre comillas, de Gaddafi fue magnificado para justificar la perpetración de un ataque, y el peligro de dar alas a los grupos yihadistas ni siquiera se tuvo en cuenta, ¿no? En Bagdad y en Libia, en el 2011 se invadió Irak, se invadió estas partes para atacar a Gaddafi, y bueno, no sé, hay mucho debate que ustedes podrán tener para lo de Gaddafi, pero pues tendrían que ahondar muchísimo más en cómo fueron las cosas realmente. Pero bueno, el chiste es de que en Irak se convenció del ataque que hicieron con 2 pinches fotos que ahora todo el mundo sabe que son falsas. 2 fotos justificaron un ataque masivo donde también hubieron muertos, donde bueno, ustedes ya saben lo que pasó, espero que ya sepan lo que pasó. Pero bueno, estas mentiras que ha repetido el gobierno una y otra vez junto con su arma fuerte, que es el mass media, están siendo creídas
siendo que Estados Unidos ha hecho actos de falsa bandera a diestra y siniestra, invaden países por sus intereses y lo justifican con que van llevando paz y amor, cuando en realidad solamente quieren obtener el petróleo, como en Kuwait. O sea, a lo que quiero llegar es, vamos a seguir creyendo estas estupideces, vamos a seguir creyendo lo que nos dicen. Y otra cosa, vamos a seguir tan pacíficos como conviene, o sea, porque hay pacíficos inteligentes y hay pacíficos convenientes. Los pacíficos convenientes son los que se contentan con decir, bueno, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Y o poner, decía uno, ay, pero ¿por qué nadie está cambiando su foto de perfil en Facebook? ¿Qué les pasa, gente? Y yo, bueno, y va a cambiar realmente mucho las cosas, cambiar tu foto en Facebook. No se lo quise decir así porque no soy una persona que confronta. Cuando cuestiona, no trato de cuestionar como, bueno, a final de cuentas a mí qué me importa, ¿no? Pero lo que yo me pregunto, bueno, ¿esa es tu forma de realmente hacer algo y de mostrar tu descontento? Compartir, escribir chingaderas en Facebook, poner me gusta, ponerme enoja, o sea, eso no es una acción. ¿Qué acciones podemos realmente hacer que a lo mejor son pacíficas, pero son inteligentes, son de ese lado pacífico inteligente? Bueno, el boicot. El boicot es una resistencia pacífica que les den la madre en su dinero. Entonces, ¿qué marcas no vamos a comprar? Pues no compres marcas, pinche McDonald's que le gusta al Trump. No compres cosas que vengan de Estados Unidos. No compres cosas que francesas, si les quieres dar también en la madre a Francia. No les compres cosas a Inglaterra, ¿no? Cosas inglesas. Dicen, pero es que dejas a personas sin trabajo. No entiendan una cosa, la economía se mueve, nunca se estanca. La economía siempre va a buscar cómo moverse. ¿Por qué? Porque todos somos individuos y todos somos personas capaces de buscar una opción B cuando la opción A no funciona. Si a mí me corro de mi chamba hoy, a la semana yo ya encontré chamba, o ya encontré la forma de hacer un pinche negocio, o ya me encontré yo cómo moverme. No se paralicen ustedes pensando en que algo pueda pasar cuando ustedes ni siquiera saben, porque la mente es muy limitada, qué chingados va a pasar. O sea, y siento que lo diga así, ¿verdad? Pero es la realidad. O sea, a veces dicen, es que van a dejar a gente sin trabajo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque en las franquicias mierderas de Estados Unidos de comida rápida, no sé si tengan idea de cuánto gana la gente, pero ganas muchísimo más si te metes a trabajar en algo local que a que te metas a trabajar en una franquicia, porque la mayoría del dinero se va a las franquicias, es decir, a Estados Unidos, a los que tienen que son dueños de los derechos de la franquicia, y otro muy muy poquito dinero se queda aquí a través de los sueldos. Entonces, pues sí, esos son trabajos mal pagados que en realidad nunca conservan su misma plana de empleados por más de 2 meses. Siempre están rotando, así que no le hagan a la mamada. Pero bueno, entonces esto es un poco de lo que está pasando con Siria, de lo que nosotros también podemos llegar a hacer. No es de que nada más podamos estar expectantes, y debemos de estar expectantes para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque nos compete. Vamos, nosotros venimos llegando a una etapa electoral importante aquí en nuestro país. Pensar que esto no nos afecta, carajo, ¿cómo no nos va a importar? ¿Cómo no nos va a afectar? Si los países, primero que nada el país que tenemos encima o al norte está loco de poder. Están metiendo las manos en cosas que no debieron de haber metido. Bueno, hasta nos vienen chingando a nosotros por este idiota que tenemos de presidente. Entonces, hay que pues ser conscientes sobre lo que envuelve todo eso. No porque pasa en Medio Oriente, y esto es algo que ha pasado siempre. Pasa en Medio Oriente y pasa en otro planeta para la gente. O sea, no les interesa saber más allá. Ponen su foto de perfil un ratito y luego ya como que dicen, medio le entiendo, ¿no? No hay muchas cosas sí hay mucha geopolítica que entender detrás de todo eso, pero a lo que apelamos
bueno, a lo que se apela es a su sentido común. Se apela al sentido común de la gente, ¿sí? Es decir, el más mire qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, qué es lo que está diciendo la otra cara de la moneda. A ver, hay un punto medio, ¿qué es lo que también está diciendo el punto medio, no? O sea, sacar nuestras propias conclusiones y a través de eso, pues ya tomar una postura, no tomar una postura porque me nace de las entrañas y no me pasa por el seso. Pero bueno, ya parece a regaño. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, yo no soy una experta, yo solamente he estado dando un seguimiento a mi forma, porque a mí me encanta precisamente empaparme y conocer y saber, o sea, que a mí no me vengan a contar. Entonces yo no soy una experta, pero tampoco soy una mensa que no sabe de lo que está hablando. Les recomiendo Las Revoluciones del Tercer Mundo. Ahorita no recuerdo su nombre, voy a aparecer como Peña Nieto. Bueno, les voy a dejar el link bueno, más bien el nombre y el autor para que lo consigan. Es un libro un poco viejo, pero no manchen, está buenísimo. Les recomiendo también un libro que se llama Entre Dios y el Pentágono, también les dejo el autor aquí abajo. Les recomiendo, híjole, hay otros libros muy buenos, pero también están en inglés, entonces también entiendo que no muchos puedan acceder a esto, pero hay mucha información en internet subtitulada y hay muy buena información de calidad. También están personas como Jalife, que también tienen pues sus propios análisis. También hay, bueno, el chiste es de que la cosa es buscarle. Yo ya no me extiendo más. Adiós.